Vamos a recibir a quien es egresado de la Escuela Superior de Periodismo del Instituto Grafotécnico, fue profesor adjunto de la UBA y es profesor invitado en la maestría de La Nación. Tiene cursos de especialización en economía, defensa, comercio marítimo y energía nuclear. Fue productor y conductor de programas de radio municipal y Radio América, además de trabajar en diversos medios gráficos. Como cronista internacional, cubrió el regreso de Chile a la democracia y la reunificación alemana. Fuerte el aplauso para recibir a Ricardo Pipino. Muchas gracias. Gracias. Después de semejante presentación faltaban los papelitos y uno sale a la cancha, pero bueno. Dentro de la presentación que hacían tan generosamente, hablaban de algunas cosas de educación que he hecho a lo largo de mi vida y quería centrarme y aprovechar algo de lo que había dicho Alex en las dos presentaciones atrás. Yo estudié en un colegio primario público de la ciudad de Tigre, en un colegio público, la secundaria también en la ciudad de Tigre, en el Nacional de Tigre. Es decir, soy lo que se llama un producto de la educación pública. Y esto lo cuento porque viene a colación de lo que vamos a charlar después. Tiene que ver con el tema de del liderazgo, tiene que ver con el tema del éxito, que algunos y muchos ligan a ese liderazgo con el éxito. Vamos a lo que es, estoy tratando de cortar cosas, vamos a ir directamente a esto del liderazgo y del éxito. Si uno quiere tener determinado éxito en la vida, creo que lo primero que tiene que tener claro son los objetivos, ¿sí? Tiene que saber a qué apunta, tiene que tener cierta educación y preparación para esos objetivos y tiene que tener en cuenta un tercer punto que le voy a agregar de lo que estuvieron charlando hasta ahora y que es una línea ética. Lo que creo, en mi opinión, que uno tiene que buscar es la interrelación entre esas tres cosas y llegar al objetivo que esas tres cosas nos plantean. Vamos a ir derecho al primer tema, que es precisamente el de los objetivos. Los objetivos que uno se tiene que plantear o uno se debería plantear tienen que ser claros, tiene que tener suficiente claridad y exactitud como para saber qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar, qué es lo que quiere lograr y qué es lo que quiere ser, en definitiva, en su vida a dónde precisamente quiere llegar. Pero aparte de claros, tienen que ser adaptables. ¿Por qué adaptables? Porque hay que superar determinadas etapas y tratar de ir cumpliendo etapas para ir superándolas y llegar a esos objetivos. Y tienen que tener, fundamentalmente, una superación de excelencia, es decir, tienen que buscar dentro de cada uno de esos objetivos el llegar a esa excelencia. Los objetivos, cuando hablamos de claridad y de adaptables y excelencias, se preguntarán por qué, por ejemplo, la imagen que está allí detrás, para los que no conocen, eso es la Sagrada Familia, es una catedral que comenzó a construirse hace muchos años en Barcelona, y que tenía un objetivo tan claro en su construcción que ha superado incluso la muerte de su autor, de Gaudí, y sigue en construcción. Es decir, no importan los tiempos, pero ha ido superando problemas a lo largo del tiempo y ha llegado precisamente a ser uno de los monumentos principales de una de las principales capitales europeas. En ese punto nosotros también tenemos que apuntar a eso, es decir, a saber a dónde vamos a ir, cómo lo queremos lograr y que no nos importan los tiempos, pero que a medida que vayamos pasando distintas etapas, vamos a tener que ir adaptándonos a los cambios que nos van a ir sucediendo. Para llegar a esos objetivos, lo fundamental, lo esencial y de lo que quería hablar principalmente es de la educación. La educación es la columna central de todo lo que podamos llegar a lograr. Y es algo que hoy en día, lamentablemente, no estamos terminando de entender en gran parte de Latinoamérica y principalmente en la Argentina. La formación es esencial para todo aquello que vayamos a querer lograr.
Pero la formación no es solo el estudiar enciclopédicamente lo que nos van dando en los libros y lo que los profesores nos van contando. La formación es el ir acumulando esa información para poder ir cambiando esa información e ir mejorándola a medida que avanzamos. La formación no termina nunca, la formación es permanente. Cuando uno llega, logra un título y pasa a una segunda instancia, tiene que volver a formarse, tiene que volver a generar información, porque lo que hay que lograr con la educación, con la formación y con esa formación permanente es la innovación. Es decir, de la educación, de nuestra educación, lo que tenemos que lograr es innovar, es generar cosas nuevas, generar ideas nuevas. Hoy lo esencial, el capital principal que hay en el mundo, o que se requiere en el mundo para triunfar y para tener ese determinado éxito, ese denominado éxito, son las ideas. Hace muchos años lo dijo, ustedes saben quién fundó la compañía Ford, Henry Ford, lo dijo en el siglo, hace 2 siglos, porque lo dijo a fines del siglo XIX, que lo esencial para generar lo que él estaba haciendo no era ni el capital, ni los mecanismos, ni los seres humanos. Lo esencial era la idea. Eso hoy es más importante todavía que antes. Lo que se valoriza, lo que se capitaliza hoy en el mundo son las ideas. Es lo más importante y lo que más se está buscando, lo que mejor se paga, yendo a una denominación capitalista o monetaria, son las ideas. Y esas ideas surgen de la innovación, surgen de la formación, surgen de la permanente búsqueda en el pasado, de lo que se hizo, de lo que se dejó de hacer, para poder generar nuevas cosas. Cuando yo les hablaba al principio del tema de la educación pública, tiene que ver con algo que iba a desarrollar y que no lo vamos a hacer en honor al tiempo y en honor a que Alex también lo había desarrollado un poco. Y es que en la Argentina estamos en un serio problema. ¿Por qué? No sé cuántos de ustedes están en la educación pública o en la educación privada hoy en día, no es para hacer una encuesta, pero tengan en cuenta que la Argentina fue líder, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, por el dictado de la ley 1420 en fines del siglo XIX. Esa ley establecía la educación obligatoria e igualitaria para todos los ciudadanos argentinos y para todos aquellos hombres de bien que quieran habitar el suelo argentino, como dice nuestro preámbulo. Esa ley fue la que determinó que Argentina llevara adelante durante muchos años una posición de liderazgo, y era la que determinaba que uno fuera a una escuela pública en la que estudiaban el hijo del doctor, el hijo del ingeniero, el hijo del obrero, el hijo del ama de casa, es decir, todos igualados por lo que era en ese momento un símbolo que era el guardapolvo blanco y las mismas posibilidades relativamente, pero en general las mismas posibilidades para todos. Eso desarrolló una sociedad que en su momento en Latinoamérica tenía rasgos de única, es decir, con una clase media que generaba nuevas personas con posibilidades de crecer, lo que determinó la existencia de una cantidad de premios Nobel, por ejemplo, que en lo que hace al porcentaje de habitantes por cápita es muy superior al de otros países. Bueno, eso surgió todo de esa educación y de ese centrarse en la educación pública. Hoy, lamentablemente, y no estoy hablando de gobiernos en particular, sino de una trayectoria de gobiernos, no de uno, sino de varios, esa educación pública se ha deteriorado notablemente. Tanto se ha deteriorado que hoy en día es difícil encontrar a gente con cierta posición económica, no hablo de una clase ABC, ABC1, sino de una cierta posición económica lograda, que envía a sus hijos a una escuela pública. Todos apuntan a una escuela privada. Esto lo demuestran, por lo menos así, la mayoría de las encuestas y de los estudios que se están haciendo. ¿Qué es lo que esto genera, o lo que nos va a generar en el futuro? Dos clases que cada vez se están separando más. En lugar de una sociedad cada vez más conformada, estamos teniendo un grupo que se capacita cada vez más y un grupo que se capacita cada vez menos. Es decir, estamos yendo al revés de lo que estábamos yendo en el pasado y al revés de lo que indica la mayor parte de los estudiosos de la educación en el mundo. Este es el problema central que tenemos hoy.
Creo en lo particular que no es ni la política ni la economía, nada. El problema central es que no estamos encarando el tema educativo y no estamos hablando seriamente. A fines del gobierno radical, que fue el primer gobierno de la democracia después, en los fines de los 80, se hizo un Congreso Educativo Nacional. Congreso Educativo que tuvo mucha prensa, mucha cobertura y que realizó algunos cambios en lo que fue, digamos, el proyecto educativo del país. Lamentablemente muchos de esos proyectos quedaron en la nada y hoy en día la mayoría no se están aplicando. Y estamos en franco retroceso en ese punto. Me pareció interesante señalárselos, me pareció interesante comentárselos y me pareció que es un punto que ustedes fundamentalmente, que van a encarar las generaciones futuras del país, tienen que tener muy en cuenta. El punto central de la Argentina con respecto a su futuro es precisamente el tema de la educación. Para seguir siendo breve, dentro del tema educativo y dentro de los objetivos y dentro de conseguir cierto liderazgo dentro de la sociedad, hay un tercer punto que me parece que es fundamental y que también tenemos un poco olvidado hoy en el país, que es la ética. La ética, después les explico por qué la vía como imagen. La ética tiene que ser una línea de conducta dentro de la sociedad, dentro de uno en la sociedad. Tiene que ser algo que uno se autoimpone. Ustedes saben que las leyes, la mayor parte de las leyes, surgen precisamente de comportamientos éticos. La diferencia está en que cuando uno no incumple una ley tiene una sanción. Cuando uno no incumple una línea ética, la sanción es más bien moral, digamos, no legal. Por eso es importante que el cumplimiento de esa línea ética esté ligado directamente con la personalidad. Es decir, uno tiene que ser el que se autoimpone el cumplimiento de esa línea ética. Uno tiene que ser el que se autoexija y tiene que ser el que genere el respeto por uno mismo y el respeto por esa línea ética. Ese respeto por la línea es lo que va a determinar el funcionamiento de una sociedad y la inserción de uno en la sociedad. Hoy en día, al igual que decíamos también con la educación, la ética, como escuchábamos en la presentación anterior de nuestro amigo de Asunción, la verdad es que también está un poco abandonada. Uno de los factores fundamentales de la línea ética tiene que ser la honestidad, tiene que ser el cumplimiento de determinados códigos de convivencia dentro de la sociedad y el combate precisamente contra la corrupción. Algunas cosas que en Latinoamérica en general hoy en día no están funcionando del todo bien. Pero vuelvo a lo que les decía antes, lo fundamental de este cumplimiento de la línea ética no tiene que ver quizá con lo que nos imponga la sociedad, sino con lo que nosotros pretendemos de nosotros mismos, con lo que nosotros queremos cuando llega al final del día y queremos exigirnos algo y queremos cumplir algo. Un punto más, porque se nos hace tarde y ya me están apurando, y aparte para que no se nos siga yendo gente, ¿no? Pero con respecto a esta línea ética y de cumplimiento, tiene que ver con esa vía que ustedes veían. Ustedes tienen enormes oportunidades de aquí en más y tienen un gran futuro en lo que hace a posibilidades, porque Latinoamérica, a pesar de todo lo que se está diciendo, tiene una gran posibilidad de crecimiento y una gran posibilidad de expansión de aquí en más. Ustedes deben haber escuchado una frase durante mucho tiempo que se ha dicho que es: el tren pasa una sola vez, hay que tomar ese tren, hay que saber cuál es en la vida ese tren. Esa frase creo que particularmente es de la época en que los trenes funcionaban a leña y a vapor, digamos, es decir, uno podía pasar un tren cada 6 meses y había que subirse o se iba. Como consejo les digo, hoy en día la fibra óptica, las conexiones, los satélites hacen pasar cientos de trenes por día. O sea, súbanse a todos los trenes que puedan, cumplan con esto que estábamos hablando, cumplan con esto de la educación, de la exigencia, de la credibilidad, cumplan con ese objetivo de llegar básicamente a la excelencia y cumplan siempre
con la ética que ustedes mismos se autoimpongan, con esa ética que los haga formar parte de una sociedad y que los haga ver siempre de frente a la gente. Pero no dejen de subirse a cualquiera de los trenes. Van a tener muchos trenes que pasen en la vida, van a tener muchos trenes y muchas posibilidades que se van generando día a día en esta sociedad. Aprovéchenlas, súbanse, porque la sociedad moderna está cada vez más cambiante, está cada vez más dependiente de esas ideas que decíamos antes, y realmente es para aprovechar en los próximos 10 años. El cambio va a ser tan sustancial y tan rápido que en muchas oportunidades no nos vamos a dar ni siquiera cuenta de que se está generando. Les decían hace un rato que en 5 años atrás los celulares que estamos utilizando no existían. Lo que vamos a utilizar dentro de 3 años todavía no se inventó. Esa es la oportunidad que ustedes tienen hoy en día fundamentalmente. Es la de aprovechar lo que ya se está generando y de subirse inmediatamente. Nada más, muy cortito en los tiempos que me pidieron.